Las personas altamente sensibles nacen altamente sensibles. Es un rasgo de personalidad y los rasgos de personalidad básicos vienen determinados genéticamente. Es decir, ya nacemos con ese rasgo de personalidad. ¿Y cómo se caracteriza? ¿Qué vamos a observar, por ejemplo, en un niño altamente sensible? Pues vamos a ver que, como hablábamos un poquito al principio, es muy sensible a toda la información que recibe de los sentidos. Probablemente tenga un oído muy fino, se despierte con el pestañeo de una mosca, difícilmente será un niño que duerme en cualquier lugar, un bebé que duerme en cualquier sitio. Son niños muy sensibles al tacto, ropa, tejidos, etiquetas de la ropa, costuras de los calcetines. Pueden aparecer como maniáticos o quisquillosos, es un término que los describe mucho, ¿no? Mucha gente que dice, es que mi hijo es muy maniático. Bueno, la comida, gusto, tacto, texturas, toda la información que se percibe por los sentidos es procesada con una fineza sensorial muy aguda. Luego, son niños muy analíticos, procesan toda la información que reciben, que es mucha porque no se les escapa nada, de una manera muy profunda. Por ejemplo, en un niño no altamente sensible, la manera de actuar sería pruebo y en función del resultado corrijo, ¿no? Pruebo a tirarme de esta manera por el tobogán y si no me abro la cabeza al llegar abajo, pues pruebo de otra manera. Sin embargo, un niño altamente sensible va a pensar, 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 pensar y luego actuar. Hay un proceso de toma de decisiones muy amplio porque analizan mucha información antes de tomar esa decisión o de actuar. Por lo tanto, a veces vemos que son niños que les cuesta mucho decidirse o elegir. Esto también es otra característica. Luego, en cuanto a la sensibilidad como tal, a la manera en que viven las emociones, pues las viven con mucha intensidad, las experimentan con mucha intensidad y las expresan con mucha intensidad. Todo es a lo grande. Entonces, de la mano de todas estas características que hemos visto, fácilmente deducimos la última de ellas, que es la sobreestimulación. Imaginaos una persona que recibe todo, yo pongo una metáfora, ¿no? Si yo llevo unos auriculares puestos y oigo con un volumen del 3, pues una persona altamente sensible oirá con un volumen del 10. Está recibiendo toda la información del exterior a un volumen elevado. Pero no solo la del exterior, también la del interior, la información interoceptiva que se llama, sobre mis propios estados emocionales, sobre mi propio estado físico, sobre cómo me encuentro. Son niños muy sensibles a todo esto. Como vamos viendo, vamos sumando mucha información. Estamos siempre en un estado de alerta, recibiendo información, procesando, sintiendo, experimentando. Por eso esa facilidad para sobreestimularse o desbordarse emocionalmente. Entonces, ¿cómo vemos este desbordamiento, esta sobreestimulación? Pues muchas veces en llanto, en rabietas, en malas conductas, en aislamientos. Podemos ver todo esto porque es la manera en que puede gestionar y expresar un niño, cuanto más pequeño, más aparecerán este tipo de conductas, su emotividad. Una cosa también importante, y es algo sobre lo que tenemos prejuicios, es si las personas altamente sensibles son todas tímidas o introvertidas. Yo creo que hemos asociado el rasgo de la alta sensibilidad a personas tímidas, tranquilas, ¿no? Como muy hacia adentro, que piensan mucho, pero solo el 70% de las PAS son del grupo tímido o introvertido. El otro 30% forman parte del grupo extrovertido. Es decir, que pueden ser niños vivaces, activos, habladores, movidos, comunicativos y ser también altamente sensibles. Y este grupo, los extrovertidos, cuestan mucho más de identificar, porque precisamente tenemos asociado ese prejuicio.